sobre tu vida. De la misma manera, las riquezas y el lujo no son pecado. No es pecado ser rico, ni ser millonario, ni tengas envidia porque un hermano llega en un Mercedes-Benz, o porque un hermano llega en un BMW, o porque alguien trae un Ferrari. Si la envidia fuera tiña, como dice el dicho mexicano, ¿verdad? ¿Cuántos estarían tiñosos? Sin embargo, hay muchas personas que tienen el derecho de traer un Mercedes-Benz y un carro. ¿Por qué? Porque en la misma proporción le dan a la obra de Dios. Porque no solamente los ricos son avaricientos, sino que hay pobres que son peor de avaricientos y de codiciosos que los mismos ricos. Entonces la avaricia y la codicia no solamente es de los ricos, también es de los pobres. Es que yo no tengo para darle para Dios. Eres un codicioso y ambicioso, y como dijo don Teofilito, y ahí te quedarás en la mediocridad, porque no has entendido que al darle a Dios, Dios te puede bendecir y multiplicar la cosecha. Pero por tu incredulidad y tu avaricia no puedes jamás llegar a comprarte más que tu bochito que traes. Y aunque no es pecado tampoco, ¿verdad?, traer bochito, no tengas envidia de los que tienen un carro o una casa más lujosa que tú. Hay millonarios en Estados Unidos que gracias a ellos ganan $1 millón al mes y dan 600, 700 mil dólares al mes a los misioneros y a las iglesias en el mundo entero, y viven con $300,000 al mes. Y como ve Dios que le dan más del diezmo y más, y el dinero no lo guardan y lo guardan y lo guardan y lo guardan, Dios los sigue bendiciendo, porque Dios está buscando instrumentos a través de los cuales canalizar sus bendiciones al mundo. Pero si Dios te da y le echas y le echas y le guardas y le guardas, y ahí va a llegar un momento en que se cierra la llave y todo lo que tienes aquí se va a hacer un agujero y se te va a salir. O vas a gastar pagando en un secuestro, o vas a gastar en un accidente o en el hospital, pero el diablo va a venir por lo que guardamos y le robamos a Dios. Porque o se lo damos a Dios o se lo damos al diablo. Y más vale que se lo des a Dios, porque el devorador viene a arrebatarnos lo que ya perdió la bendición sobre Dios. La vida de Salomón es un ejemplo poderoso y trágico de lo que le puede suceder a cualquier persona que se abandona a los placeres de la vida y se olvida de Dios. Salomón alcanzó bendiciones inimaginables de Dios, de prominencia, de reputación internacional y de una sabiduría que la Biblia dice en el Nuevo Testamento que después de Cristo, el hombre más sabio que ha existido desde Adán y Eva se llama Salomón. Pero los placeres y el lujo acabaron con los talentos y los dones que Dios le dio a Salomón, y comenzaron poco a minar su corazón hacia Dios, a debilitar más y más su carácter, acabando por destruir su vida espiritual. Vamos pues a nuestro pasaje y vamos a analizar en primer lugar las dos principales causas de la caída de Salomón. Y antes les recuerdo lo siguiente: el hombre más sabio de la historia, Salomón, y el hombre más fuerte de la historia no fue Charles Atlas ni Rambo, fue Sansón. Al hombre más sabio de la historia y al hombre más fuerte de la historia los derrotó una mujer. Y las mujeres, por otro lado, se podrán dar cuenta el poder tan grande que existe en ustedes sobre nosotros. Una mujer derrotó a Sansón, Dalila, tu sobrina, y a Salomón, no solamente una, ¿verdad?, sino que se sirvió con la cuchara grande, como lo vamos a ver. Bueno, dice aquí en el versículo 1, el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, o sea que tenía corazón de condominio.
Además de la hija de Faraón, y había mucho en aquel tiempo de matrimonios políticos. Los reyes muchas veces se casaban con la hija del rey de Francia, con la hija del rey de Inglaterra, o con la hija del rey del Líbano, etcétera, etcétera, para hacer en aquel tiempo alianzas políticas. Y muchos matrimonios eran forzados. Solamente se casaban, ¿verdad?, por mantener una alianza política y unirse política y diplomática y económicamente como naciones. Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón, a las Eteas. En el libro de Éxodo capítulo 34, Dios había prohibido a los reyes, a los que le conocían como Jehová, a los que habían entendido que eran regidos por leyes, aparte civiles, leyes espirituales, les había prohibido lo siguiente. Éxodo 34, versículo 12, guárdate, les dijo Dios, de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, quebrantaréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Dios establece un principio espiritual inexorable e inquebrantable también en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios capítulo 6. Para que no diga alguien, eso fue para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Dice Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 6, versículo 14 en adelante. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia, o sea, qué acuerdo? ¿Qué sinfonía es la palabra en el griego sinfonesis? Se tradujo concordia. ¿Qué sinfonía hay cuando llega la banda de Huipanguillo a tocar con la Sinfónica Nacional de México? Imagínense la novena sinfónica de Beethoven y llega a la banda de Huipanguillo, inmediatamente te das cuenta, ¿verdad? Aquí no hay ritmo, no hay armonía, ¿verdad? No hay musicalidad. Exactamente se usa esta palabra, que no hay sinfonía, porque tú estás y la otra está tocando la nueva sinfonía. Pero si tú eres cristiano, tú estás con la sinfonía de Beethoven y llega la otra que incrédula a desbalancear tu vida, a sacar tu vida, a cambiarte tu cultura, a cambiarte tu enfoque, a contaminarte y finalmente acabas sirviendo a la religión y a los dioses o a aquellos que tiene la persona equivocada en tu vida. Dice la Biblia en el versículo 16, y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos, porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Vamos a seguir esto y explicarlo más claramente para que podamos entender y proseguir con nuestra conferencia. Si yo soy cristiano, estoy bajo el gobierno de Dios, que es la luz. Dios es luz. Sin embargo, el cristiano puede